Año 2004, Gran Canaria, sede social de la Unión Deportiva Las Palmas. Un riesgo real de desaparición rondaba a una entidad intervenida judicialmente, obligada a afrontar una deuda de 70.957.341 euros, unos 12 millones más de intereses y costas, un total de 364 personas y entidades que reclamaban sus haberes económicos y un auto de liquidación. Todo ello, con el equipo incluso compitiendo en Segunda División B, impedía cualquier movimiento a finales de año. El bloqueo era real y solamente la ley concursal, que había aparecido en el panorama judicial de España 2 meses antes para reemplazar a la antigua suspensión de pagos, ofrecía un halo de luz al que seguir para evitar la desaparición. Así, la Unión Deportiva Las Palmas se convirtió en la primera sociedad anónima deportiva en acogerse a esa medida. Y sabía perfectamente por todas las noticias que existían que con la ley concursal y la obligación que imponía la ley concursal de someterse al proceso concursal cuando estás en causa de disolución, por todo lo que decía la prensa, era obvio que la Unión Deportiva Las Palmas estaba en causa de disolución y con la necesidad de solicitar concurso de acreedores. En ese momento en que se presenta, hay muchísimas más posibilidades de que además inmediatamente entre en liquidación y tenga que desaparecer que el hecho de salvarse. El juez Juan José Cobo Plana declaró el 5 de noviembre de 2004 como concurso necesario el proceso que se abría en Pío XII. De hecho, se involucró de tal manera en evitar la defunción del representativo que fue protagonista en una de las entrevistas que mayor repercusión ha creado en las islas, concedida a Patricio Viñallo, actual director general del club, cuando este era jefe de deporte de la provincia Diario de Las Palmas. Yo era la ley en ese momento, yo era juez de lo mercantil, el único juez de lo mercantil, yo interpretaba la ley concursal. No, yo tenía ninguna referencia ni el Tribunal Supremo de Audiencia Provincial tardó 3 años en decidir, en resolver sobre eso. Y yo era la ley, y yo interpretaba la ley diciendo por qué la interpretaba, fundamentándolo, pero era yo. Y yo sabía lo que iba a pasar dentro de 1 año y medio, porque lo sabía, porque era yo el que me había leído, nadie se había leído la ley concursal. Yo era juez de lo mercantil, me la había estudiado. Y con todo lo que estaba en la Unión Deportiva sabía lo que iba a pasar dentro de 1 año y medio si desaparecía, pero no lo sabía nadie. Entonces, que tenéis en cuenta que esto va a pasar, que el futuro es como si fuera un medium o un adivino, que no lo sabéis nadie, pero yo dentro de 1 año y medio va a pasar esto. Cuando nadie daba un duro por el club que mayor sentimiento despierta en la sociedad gran canaria, la figura de Miguel Ángel Ramírez ganó un volumen sin precedentes para liderar la operación Rescate. Sentado en una mesa junto a los empresarios más potentes de la tierra, además del juez Cobo Plana, se ofreció voluntario para cargar a sus espaldas con la responsabilidad de un encargo que, como muchas personas de su entorno le decían, solamente un loco habría aceptado. Tras comenzar previamente a prestar sus servicios a la entidad, el 8 de julio de 2005 fue nombrado como nuevo presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ese día me dejó loco, porque entendía, de hecho es que le dije que sí estaba loco, ¿no? La situación como estaba y la situación de la Unión Deportiva como estaba y él, la posición que tenía, pues no entendía de que se arriesgara a ese problema. El problema que tenía la Unión Deportiva. Miguel es una persona de tener retos y de ser constante con las cosas en las que él cree, y bueno, él creyó que podía sacar eso adelante. Él era muy aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas y bueno, la quería muchísimo, ¿no? Yo quería salvar el equipo de mi vida, el equipo que yo amo desde que estoy en las entrañas de mi madre. O sea, este amor que yo siento por la Unión Deportiva Las Palmas es fácil entenderme porque nos está viendo muchísimos aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas y ellos son conscientes del sentimiento que ellos mismos tienen por este club, ¿no? Pues yo tengo el mismo y cuando nadie quería a la Unión Deportiva Las Palmas, cuando todo el mundo le daba la espalda a la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces la situación del club era la que era y cómo venía, de dónde veníamos y de lo que sufrimos todos los anteriores que pasaron por ahí, uno con más acierto y otro con menos acierto, y lo que nos costó, a unos más, a otros menos, pero nos costó y lo hicimos por lo que lo hicimos, por la Unión Deportiva Las Palmas. Pero él se hace cargo del club, inicia una nueva etapa y bueno, y ha ido progresando. De esa, digamos, reunión un tanto difícil de asumir porque
cuando uno entra en el club en esas condiciones lo hace siempre con la idea de noble, creo yo, de defender lo que uno considera justo, y se ve uno delante de un marrón económico importantísimo que derivó posteriormente en un potencial embargo a todos y cada uno de nosotros. Miguel Ángel siempre se significó porque, bueno, él estaba presente en esa asamblea y actuó y pudo aportar esa dosis de positividad que a veces hace falta cuando las cosas vienen mal dadas. Y no sé si en esa reunión o en otra fue donde surgió la unión entre Cobo Planas y él para entre los dos pues llevarnos hasta este momento, me imagino cargado con un camino lleno de espinas, pero sí, se significó como hombre capaz de decir asumamos responsabilidades porque vamos a ser capaces, ¿no? Desde el primer momento entendí que era y había sido providencial para la Unión Deportiva Las Palmas el que diera el paso, el que de alguna manera fuera capaz de asumir el club en las condiciones en las que se encontraba y sobre todo la capacidad de afirmación con lo que él planteaba, con el proyecto que él quería. A mí me parece que ha sido providencial, insisto. Miguel Ángel fue una persona muy valiente que en un momento muy complicado del club apostó por entrar y apoyar con su presencia, con su capacidad personal y con su capacidad financiera y de aunar empresarios, y gracias a eso la Unión Deportiva Las Palmas está hoy en la posición que está. Sus primeras decisiones estratégicas fueron claves. Marcos Márquez fue su primer fichaje, Josip Bisnik su primer entrenador y Juanito Rodríguez su primer director deportivo. Además, se mantuvo a un Nicolás Ortega que ya perteneció al antiguo Consejo de Administración. Agradecimiento en todos los aspectos, agradecimiento de que haya dado el paso ese que realmente no había en Las Palmas ni en Las Palmas ni en Canarias, ni península, ni extranjero, no había ningún empresario. Mira que buscábamos con ahínco a alguien que viniese. Agradecimiento por haber salvado nuestro club, por llegar a donde estamos hoy, porque evidentemente era una realidad que desaparecía. Y en lo personal, que me haya llamado nomás a entrar para ir junto a él en la vicepresidencia y estar a su lado, ha sido todo un honor y un orgullo. Y bueno, en todos los aspectos ya en salvar la Unión Deportiva Las Palmas y en lo personal muy agradecido a Miguel Ángel Ramírez Alonso. Bueno, pues Miguel Ángel Ramírez era un empresario muy joven, impetuoso, pujante, que se le veía con mucha energía en favor de la salvación de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenía una sentencia como uno de los tantos acreedores del club firme para ejecutarla y cobrar una deuda. Yo era jefe de deportes de la provincia, me dice que no la piensa ejecutar, que no podría hacerlo. Fue una época complicada, o así la recuerdo yo, donde estábamos en segunda vez, el equipo estaba en un momento, el club estaba en un momento muy difícil y teníamos la obligación de ascender sí o sí, y mira, gracias a Dios pues salió bien, ¿no? Y fueron años complicados, ¿no? Pero que yo creo que también fueron el fruto de que ahora pues bueno, el club esté en una situación pues mucho mejor que en aquella época. El delantero sevillano, que dinamitó cualquier posibilidad de acceder a la promoción de ascenso un año antes para los amarillos, anotando 2 goles en su visita al estadio de Gran Canaria con el Club Deportivo Leganés, lograría convertirse en uno de los futbolistas más queridos en la historia del club, llegando incluso a portar el brazalete de capitán. El resumen es claro: primera temporada, primer ascenso. Fue especial, ¿no? Porque fue la temporada en la que yo también, pues, quizás iba entrando poco a poco en el equipo, con la confianza que me daba Josip Bisnik, entrenador en ese momento, y especial por todo, ¿no? Una categoría muy complicada, y al final, pues bueno, partidos importantes como el del Rayo Vallecano aquí, y sobre todo el de Anoeta, ¿no? Cuando meto el gol, pues para mí es muy especial. A nivel personal yo creo que para mí es el más importante y aparte bonito, ¿no? Yo creo que a ninguno se nos escapa el significado que ha hecho ese gol, ¿no? Y tanto para el club también, porque ya nos veíamos otra vez otro año más en segunda vez y bueno, tuvimos esa pizca de suerte que hay que tener para meter ese gol en el 90, ¿no? Contra todo pronóstico,
logra conseguir un crédito de la Caja de Ahorro del Mediterráneo, de la que no se sabía nada por aquel momento, porque la relación histórica fue con la Caja de Canarias siempre, para que ese crédito satisfaciera a los acreedores. Y por otra parte, el equipo ascendió a segunda división en una temporada que era bastante irregular. Cumplidas las dos condiciones, yo recuerdo perfectamente que cuando Jan Hussein Anoeta marcó aquel gol, cuando Las Palmas parecía que estaba eliminada por la Real Sociedad B, ya me llamó diciéndome que fuera recogiendo los cajones, ¿no? Instalada nuevamente en el fútbol profesional, la gestión económica del club por parte de Miguel Ángel Ramírez permitió ir avanzando de manera paulatina tras escapar del descenso de manera agónica en varias temporadas. Sin embargo, el instinto de supervivencia fue clave en una larga carrera de obstáculos en la que bajo su mandato se ha llegado incluso a recibir el premio a ejemplo de gestión por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Una vez conseguida la estabilidad en el fútbol de plata, cada vez se hacía más complicado no pensar en un posible regreso a casa. En segunda división se instalaba en playoff de ascenso que permitía hasta el sexto clasificado el hecho de poder luchar hasta el final por asaltar la élite. En la temporada 2012-2013, con Sergio Lovera como entrenador, se volvió a tocar la puerta de la gloria después de tantos y tantos años, pero se cayó en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso ante el Almería. Un año después llegó uno de los grandes parapalos y finales más crueles en la historia del fútbol, el fatídico cordobazo en la gran final. Yo creo que es el punto negro que tenemos todos de esos minutos, ¿no? de ese día, y para nosotros pues fue un palo muy duro. Se te quedan en la retina pues imágenes que te impactan, ¿no? Yo creo que el verme en el suelo tirado en el césped, que no me lo podía creer, y después llegando al vestuario todo el mundo, y sobre todo al presidente, ¿no? Yo creo que es el que más lo sufría por todo lo que estaba viendo. Es una lástima, ¿no? Y después los días posteriores, cuando habló con nosotros, pues se notaba un poquillo débil, ¿no? Por todo lo que había pasado, porque prácticamente lo teníamos en la mano. Y para mí, pues, bueno, a título personal, con la confianza que tengo con él, pues me dolió bastante también. Bueno, recuerdo que ya nos llegué, fuimos todos a su casa, a la finca de La Milagrosa, donde estábamos toda la familia, y bueno, era un duelo. Toda la familia pues, nos estaba llorando y era un momento complicado. Y él llegó y lo que hizo fue darnos ánimos a nosotros, que estuviéramos tranquilos, que nadie se había muerto, que no se preocupara, que nadie lo dudaba, que el año siguiente iba a ascender. Ese es Miguel Ángel Ramírez, ¿no? No obstante, en un ejemplo de superación nunca visto en España, la Unión Deportiva Las Palmas logró llegar de nuevo al Olimpo y cerrar una tortura de 10 años. El titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarrubia, declaró en un auto firmado el 1 de junio de 2015 la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio de acreedores. El día 21 del mismo mes, Las Palmas volvía a casa. El 21 de junio de 2015, la Unión Deportiva Las Palmas volvía a Primera División. Ahora, tras una temporada catastrófica con descenso incluido, una apuesta firme y decidida por recuperar la categoría perdida en el menor tiempo posible, avala el proyecto de un Miguel Ángel Ramírez que este pasado sábado celebró su partido número 600 como presidente.
fue así el último capítulo de la historia de un milagro que aspira a seguir acumulando páginas escritas con letras doradas en la historia de nuestra Unión Deportiva Las Palmas. Es un gran presidente que además cuida las relaciones y los detalles muchísimo. Él ha sido el artífice de la continuidad de una gran entidad como es la Unión Deportiva Las Palmas, y yo creo que va a quedar posiblemente como uno de los presidentes más importantes de esto. La valoración que hago de Miguel Ángel Ramírez, ajena a la relación personal y amistad que tengo con él, es positiva. Es positiva con las virtudes que hay y defectos que hay en el fútbol. Creo que ha sido más positiva que negativa. Subió el equipo a primera división, hubo la desgracia de que descendiera, está empeñado y ha hecho un gran desembolso para intentar subirlo. Espero que lo suba. En el fútbol y en la vida la memoria es corta y poca gente se acuerda de cuando el Presi llegó. El club era totalmente un desastre, teníamos una deuda muy grande y bueno, es verdad que poco a poco ha puesto al equipo donde se merecía estar, que era la primera división. Volvimos a tener equipo en primera división y sobre todo tenemos unas bases para que el equipo no vuelva a sufrir a nivel económico, a nivel institucional. Mandar mis felicitaciones al presidente Miguel Ángel Ramírez por sus inciertos partidos con la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, simplemente decir que no ha sido nada fácil el camino que ha tenido que seguir. Sobre todo tenemos a los equipos de base trabajando bien, que eso antes no sucedía antes de él llegar. Tiene un valor incalculable, muchísima gente que no tiene la capacidad de poder aguantar eso y tirar la toalla cuando le salen las cosas mal. Él es de seguir trabajando y seguir luchando, ha sido siempre su vida y para mí la verdad que es un orgullo y aprendo mucho de él todos los días. Hombre, yo me siento tan orgulloso que no lo sé, a veces uno se pasa y siempre sale, además me nombran mucho como el padre presidente, que no es mi idea, yo quiero pasar desapercibido y él que siga siendo quien es.